Okay. Hola, buenas noches. Hola, ¿me copian? Sí se le escucha, doctor. Buenas noches, doctor. Sí se le escucha. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Jorge Alania, ¿está por ahí? Sí, doctor, acá estoy. Hola, hola Jorge, ¿qué tal? Bueno, ya estarán entrando todos tus compañeros, ¿no? Bien, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que, bueno, básicamente tiene la finalidad de recuperar la clase del día miércoles 22, ¿no? Como estábamos comentando con Jorge Alania, el delegado, se produjo una pequeña confusión en las fechas, ¿no? En las fechas. Eh, ha habido una confusión ahí en el sílabus. En el sílabus figuraba que el capítulo de Renal empezaba el 23, ¿no? Pero en realidad comenzaba el 22, ¿no? Según el cronograma interno que tenemos, ¿no? Entonces ahí se generó una pequeña confusión y bueno, no se pudo dictar ese día la clase, pero conversando con la doctora Zulema nos dio la posibilidad de recuperar la clase por este medio, ¿no? El medio virtual. Entonces, aquí estamos y vamos a desarrollar la clase correspondiente a la teoría 1 y 2 de renal, ¿no? Que es la teoría con la cual se empieza el capítulo, ¿no? Eh, Jorge, ¿se me escucha bien? Sí, doctor, sí se le escucha bien. Ya, perfecto. Entonces, voy a presentar pantalla. Voy a ubicar primero el archivo en PowerPoint. Ahí está. Ya. Ya. A ver, ¿se puede ver la diapositiva? Sí, doctor, sí se puede ver. Ya. Perfecto, perfecto. Entonces empezamos. ¿Ya? Empezamos. Bueno, vamos a revisar el día de hoy los aspectos anatomofisiológicos del riñón. Vamos a hablar un poco lo que es el flujo sanguíneo renal y el primer proceso en la formación de la orina, que es la filtración glomerular. ¿Ya? Muy bien. Primeramente, hay que recordar, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de los riñones? Nosotros tenemos dos riñones y ellos cumplen funciones vitales para el organismo, ¿no? La primera gran función es la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? ¿Qué significa esto? Que constantemente los riñones van a estar regulando la cantidad de agua y electrolitos que hay en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, con respecto al agua,
se busca siempre que haya una cantidad constante de agua. Si nosotros, por ejemplo, ingerimos un exceso de agua, nos sobrehidratamos, tomamos más agua de lo necesario, entonces los riñones van a eliminar el exceso, ¿no? A través de la orina. Ustedes se habrán dado cuenta que cuando toman bastante agua, ¿no? Aumenta el volumen de orina, ¿no? Aumenta, van más veces al baño, aumenta el volumen que miccionan y la orina sale más diluida. Por tener mayor cantidad de agua, sale más diluida. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de eso? Porque el color, ¿no? El color de la orina es un poquito más transparente. A veces cuando tomamos bastante agua, ya la orina sale casi como el agua, ¿no? Casi transparente. En cambio, cuando estamos deshidratados, ¿no? Cuando no tomamos la suficiente cantidad de agua, ¿qué ocurre? Los riñones más bien hacen lo contrario, tratan de ahorrar agua, ahorran agua, ¿no? Evitan que el agua se vaya en la orina. Entonces, la orina finalmente que producimos va a ser en menor volumen, ¿no? En menor volumen. Una orina escasa. Y ustedes se han dado cuenta, ¿no? Cuando están deshidratados, la orina que sale, aparte que es escasa, es de un color, ¿no? Un color como té cargado, ¿no? Es más oscura porque tiene menor cantidad de agua. Es una orina más concentrada. Entonces, de esa manera, al concentrar o diluir la orina, lo que hacen los riñones es regular la cantidad de agua que nosotros debemos tener en el organismo. La idea es mantener la cantidad de agua que corresponde a nuestro cuerpo, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Y eso mismo ocurre con las demás sustancias. Ocurre con todos los electrolitos, ocurre con el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre los riñones están vigilando, ¿no? Si alguno de ellos está en exceso, lo elimina. Y si alguno está en déficit, lo ahorra, ¿no? ¿Ok? Eso ya iremos viendo poco a poco gracias a la acción de diversas hormonas que actúan sobre los riñones, ¿ya? Otra función de los riñones es retirar productos metabólicos de desecho de la sangre. Constantemente nuestras células están elaborando productos de desecho, ¿no? Producto del mismo metabolismo, ¿no? Del organismo. Así, por ejemplo, tenemos la urea, el ácido úrico, la creatinina, son sustancias que constantemente están siendo producidas por nuestras células, pero que son sustancias de desecho, que ya no le sirven al organismo. Entonces tienen que ser eliminadas, ¿no? Porque si no se eliminan, ¿qué pasaría? Estas sustancias se acumulan en la sangre y esto traería consecuencias tóxicas para nuestro cuerpo. Entonces no pueden acumularse, tienen que ser eliminadas. Y la vía de eliminación es la orina. ¿Ok? Sustancias extrañas también se eliminan en la orina. Por ejemplo, si tú estás tomando medicamentos, ¿no? Si estás tomando medicamentos, estos medicamentos actúan en el cuerpo y después de haber actuado se tienen que eliminar porque son moléculas extrañas, no se pueden quedar en el cuerpo. Y la vía de eliminación básicamente es a través de la orina, ¿no? También otra función de los riñones es regular la presión arterial, ¿no? Regular la presión arterial. ¿Cómo lo logra? Lo logra produciendo una hormona que se conoce con el nombre de renina, ¿ya? La renina se produce a nivel de las células yuxtaglomerulares, que ya lo vamos a revisar. Las células yuxtaglomerulares que se ubican en el tubo contorneado distal está en contacto directo con una zona que se conoce como la mácula densa. La mácula densa que está en la arteriola aferente. La mácula densa funciona como un sensor, ¿no? Como un sensor que constantemente está controlando diversos parámetros de la sangre, ¿no? Como por ejemplo en este caso la presión arterial. Cuando hay una baja de presión, la mácula densa se percata de ello y avisa a las células yuxtaglomerulares para que ellas puedan producir renina. Y la renina activa un sistema muy conocido que se conoce como
el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado hablar de este sistema. Entonces, ¿qué ocurre? El sistema renina, angiotensina, aldosterona activa dos cosas. Primero, la reabsorción de sodio por parte de la aldosterona y la vasoconstricción por parte de la angiotensina 2. Esos mecanismos permiten elevar la presión arterial. Elevan la presión arterial cuando ésta se encuentra disminuida. Entonces, básicamente, la activación de este sistema renina-angiotensina se da cuando hay una baja de presión. Una baja de presión. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, aparte de la renina, también hay otras sustancias vasoactivas. Ya vamos a verlo. La acetilcolina, la bradiquinina, el óxido nítrico, etcétera, etcétera, que son producidas por las células mesangiales. Las células mesangiales del riñón que se localizan entre las células yuxtaglomerulares y la mácula densa, ¿no? Eso ya lo vamos a ver. Estas sustancias vasoactivas básicamente se encargan de provocar vasodilatación o vasoconstricción de la arteriola aferente y de la arteriola eferente para regular la cantidad de sangre que llega a los glomérulos renales. ¿Ya? Otra función de los riñones, ¿cuál es? Secreción de la 1,25 dihidroxivitamina D3, que es la forma activa de la vitamina D. Nosotros podemos consumir vitamina D, ¿no? ¿Para qué? La vitamina D básicamente se encarga de fijar el calcio en los huesos. Esa es su principal función, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, que ya se encuentra en la tercera edad, sobre todo mujeres, después de la menopausia, al ya perder los estrógenos, ya no producen estrógenos, entonces los huesos se comienzan a desmineralizar, pierden calcio. Entonces, se les recomienda siempre sobre todo a las mujeres, ¿no? Que tomen su calcio después de la menopausia para evitar la osteoporosis, ¿no? Pero a pesar de que una persona puede tomar bastante calcio, pero este calcio, si tú quieres que se vaya y se fije en el hueso, no se va a fijar así solamente consumiendo calcio y punto, ¿no? Se requiere de la vitamina D, para que el calcio pueda fijarse en el hueso. Y tiene que estar en su forma activa, la vitamina D. Tú consumes vitamina D, pero si no se activa, entonces tampoco no puede actuar. Entonces, ¿quién se encarga de activar la vitamina D? Son los riñones, ¿ya? Los riñones. Otra función de los riñones es secretar eritropoyetina. La eritropoyetina, ¿qué cosa es? Es otra hormona producida a nivel de las células yuxtaglomerulares, ¿no? ¿Y en qué momento se va a producir? Cuando hay hipoxia. En ese caso, las células de la mácula densa, ¿no? Vuelven a ser sensores, ¿no? Sensores que están detectando, en este caso, detectan hipoxia, que es la disminución de oxígeno, ¿no? Esta hipoxia estimula a las células yuxtaglomerulares y estas producen eritropoyetina. La eritropoyetina va y estimula a la médula ósea. Estimula la médula ósea para que ésta produzca mayor cantidad de eritrocitos, ¿no? O glóbulos rojos, ¿no? Esto se conoce como la eritropoiesis. ¿No? Por eso cuando ustedes, por ejemplo, se van a la altura, ¿no? Por ejemplo, se van a Huancayo, ¿no? Que está a 3.250 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Cuando ustedes llegan a la altura, van a sentir unos en mayor grado y otras personas en menor grado sienten el efecto de la altura. Porque van a tener síntomas de hipoxia, ¿no? Síntomas de hipoxia, dolor de cabeza,
¿no? Náuseas, vómitos, ¿ok? Van a tener cefalea y sobre todo sensación de falta de aire. Sensación de falta de aire. ¿Qué hacer entonces? Hay que dar oxígeno, porque los síntomas propios de este mal que se llama el soroche, el mal de montaña, ¿no? Agudo, es por la falta de oxígeno, o sea, por la hipoxia. ¿De acuerdo? Entonces, inmediatamente el organismo echa mano de mecanismos compensatorios. Mecanismos compensatorios, ¿ok? En este caso, aumentando el nivel de glóbulos rojos. ¿Cómo lo logra? A través del eritropoyetina. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y bueno, también en los riñones se realiza parte de la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de elementos que no son carbohidratos, ¿no? Como por ejemplo aminoácidos, lípidos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, un detalle a recordar también importantísimo es que del gasto cardíaco que sale del corazón, el gasto cardíaco, no olviden que es la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto, ¿no? De todo ese volumen de sangre que sale por minuto, que más o menos en condiciones basales es unos 5 litros, ese volumen se va a ver distribuido, ¿no? Distribuido en todos los órganos del cuerpo. Riñones, corazón, hígado, cerebro. Por ejemplo, los riñones, mire, entre ambos riñones más o menos pesan 300 gramos. 300 gramos. Corazón, 300 gramos. El hígado, 2.600 gramos. El cerebro, 1.400 gramos. La piel, si juntamos toda la piel, 3.600 gramos. Y si juntamos todos los músculos, 31.000 gramos, o sea, 31 kilos. ¿No? Ahora, fíjense ustedes la cantidad de sangre que llega por cada gramo de tejido. En los riñones es lejos, miren, los riñones lejos son los riñones, los órganos más perfundidos del organismo, ¿no? 420 mililitros por gramo, ¿no? Y le sigue el corazón con 84, pero lejos. O sea, la perfusión de los riñones es bastante elevada. ¿Eso por qué? Porque tienen que cumplir su función. Su función es filtrar la sangre de aquellas sustancias que tienen que ser eliminadas en la orina. Entonces, constantemente la sangre entra a los riñones para ser filtrada. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos, miren acá, una vista macroscópica de los riñones. Tenemos la corteza. Ustedes recuerdan ya su anatomía, su histología, ¿no? Acá tenemos la corteza, la parte periférica, la médula renal, representada por las pirámides renales o pirámides de Malpighi, y luego viene el sistema pielocalicial, la pelvis renal, y luego el uréter, ¿no? Que lleva ya la orina hacia la vejiga. En cuanto a la circulación, a la irrigación del riñón, vean, la sangre entra por la arteria renal, por acá, entra por la arteria renal, esta arteria renal se ramifica y da origen a las arterias interlobares. Las arterias interlobares dan origen a las arterias arcuatas, ¿no? Arcuatas. Y las arterias arcuatas dan origen a las arteriolas aferentes. Aferentes, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen un nefrón, vean cómo está llegando la arteriola aferente, ¿no? De ahí sale la arteriola eferente. La arteriola eferente forma los capilares peritubulares, luego se forman las venas arcuatas, tenemos luego las venas interlobares y finalmente la vena renal, que saca la sangre del riñón.
Entonces, la sangre está entrando por la arteria renal, se distribuye por todo el riñón, los nefrones filtran esa sangre, con lo cual forman la orina, ¿no? Y luego ya la sangre libre de esas sustancias tóxicas de desecho sale limpia por la vena renal, nuevamente a la circulación. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Me están escuchando bien o hay algún problema con la captación de la... Se le escucha bien, doctor. Sí, ¿no? Ya. Entonces, seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún alumno quiera preguntar? ¿Nada? Todo claro, doctor. Ya. Todo bien. A ver, vamos a ver acá. Ya. Bien. ¿En qué parte del riñón se forma la orina? La orina se forma exclusivamente en el interior de los nefrones. El nefrón está considerado como la unidad anatómica y funcional del riñón. ¿Ya? Acá tenemos en esta diapositiva, tenemos un esquema del nefrón y sus partes, ¿no? Ahí está, numeradas, ¿no? Del 1 al 7, vean ustedes, del 1 al 7 están enumeradas las partes del nefrón. Bueno, hasta el 9, ¿no? Hasta el 9. Las partes del nefrón. Con el número 1 tenemos la cápsula de Bowman y con el número 2 los capilares glomerulares, el glomérulo renal, ¿no? Esa es la primera parte del nefrón que se conoce con el nombre de el corpúsculo de Malpighi o corpúsculo renal. ¿De acuerdo? Con el número 3 tenemos la arteriola que llega la sangre al glomérulo, es la arteriola aferente. Con el número 4, la arteriola eferente, por donde sale la sangre, pero ya la sangre ya está filtrada, ¿no? Ya está filtrada. Por la arteriola eferente llega la sangre sin filtrar, se produce la filtración a nivel del glomérulo y por la arteriola eferente ya sale la sangre filtrada, ¿no? Con el número 5 tenemos el tubo contorneado proximal, que es el lugar donde se produce la mayor parte de la absorción de sustancias, ¿ok? Con el número 6, acá mencionan el tubo contorneado distal, ¿ya? Con el número 7, el tubo colector, aquella la parte final del nefrón. Con el número 8 mencionan el asa de Henle, delgada, ¿no? El asa de Henle delgada, de la rama descendente, ¿ok? Que es permeable solo al agua. Y luego viene la rama ascendente gruesa de la asa de Henle, que se continúa con el tubo contorneado distal. ¿Ya? Esas son las partes del nefrón. Ahora, ¿en qué parte del riñón se encuentra el nefrón? Recuerden ustedes, miren, recuerden ustedes que en el riñón hay una corteza y hay una médula, ¿no? Hay una corteza y hay una médula. ¿En qué parte está el riñón? El nefrón, perdón. ¿En qué parte está? Está en ambas, ¿no? Está en ambas partes. Una parte está en la corteza y otra parte del nefrón están en la médula. ¿Ya? Acá está. Miren, esta línea punteada separa la corteza de la médula. Entonces vean que en la corteza se encuentran, por ejemplo, el corpúsculo renal, se encuentra el tubo contorneado proximal, el tubo contorneado distal, el tubo colector en su primera porción, la porción cortical del tubo colector. Y en la médula encontramos al asa de Henle, vean ustedes, ¿no? Asa de Henle, y la parte medular del tubo colector. La parte medular del tubo colector. ¿Ya?
Esa es la ubicación del nefrón. Más o menos hay 1.000.000 de nefrones por cada riñón. 1.000.000 de nefrones. Acá, un poquito más claro, vean, en la corteza, fíjate, en la corteza está el corpúsculo renal, tubo contorneo proximal, tubo contorneo distal, la primera parte del tubo colector, y en este caso, mire, esta asa de Henle es muy cortita, como que un poquito nomás del asa de Henle entra a la médula, ¿no? Pero acá hay otro nefrón, fíjate, también, ¿no? Con las partes que se ubican en la corteza, corpúsculo renal, el tubo contorneado proximal, tubo contorneado distal, la primera porción del tubo colector, y miren cómo el asa de Henle se ubica en la médula, ¿no? Pero este nefrón se caracteriza por tener un asa de Henle mucho más larga que este nefrón de acá. Este nefrón está más tirado a la corteza, se llama nefrón cortical, y este nefrón de aquí está más pegadito a la médula, se llama nefrón yuxtamedular. Fíjense bien, observen que el nefrón cortical tiene un asa delgada pequeña, cortita. En cambio, el nefrón yuxtamedular tiene un asa de Henle mucho más larga. Vean, ¿no? Fíjate, su asa de Henle es mucho más larga, mucho más larga. Y esto, ¿qué tiene que, cuál es digamos, el objetivo de esto, ¿no? El objetivo de esto es que entre más larga sea el asa de Henle, más concentra la orina, más concentra la orina, ¿no? Si yo tengo un asa de Henle delgada, cortita, no va a concentrar bien la orina, pero un asa de Henle larga, sí, concentra mejor la orina. Y eso hace que cuando una persona, por ejemplo, está tratando de ahorrar agua, ¿no? Le conviene concentrar la orina, ¿no? Porque así emite una orina mucho más concentrada, con menor cantidad de agua, se ahorra el agua. ¿Y quién tiene la capacidad de concentrar más la orina? Justamente el asa de Henle, ¿no? Porque es un asa de Henle larga, concentra mejor la orina. En este caso, nosotros en nuestros riñones tenemos ambos tipos de nefrones. Tenemos nefrones corticales y nefrones yuxtamedulares. Más o menos se calcula que un 85% de nuestros nefrones son corticales y un 15% son yuxtamedulares. Entonces, como no tenemos muchos nefrones yuxtamedulares, entonces eso quiere decir que los riñones del ser humano no tienen la capacidad de concentrar mucho la orina, ¿no? No concentramos mucho la orina. Por eso que nosotros dependemos del agua, ¿no? Todos los días tenemos que estar tomando agua, ¿no? Tomando agua, porque no concentramos mucho la orina, entonces se pierde mucha agua en la orina. Más o menos se calcula que nosotros eliminamos, miccionamos un aproximado de 1,5 litros al día, ¿no? 1,5 litros a 2 litros al día de orina, ¿no? Claro, dependiendo de la cantidad de agua que tomemos, pero generalmente nosotros tomamos agua todos los días. En cambio, hay otras especies animales, por ejemplo, animales del desierto, ¿no? El camello, por ejemplo, ¿no? El camello se caracteriza porque dentro de sus riñones hay gran cantidad de nefrones yuxtamedulares. Tiene gran cantidad de nefrones yuxtamedulares, mucho más que el ser humano. Entonces, el camello tiene la capacidad de concentrar mejor la orina. Concentra bastante la orina, sale una orina muy concentrada, pero con poca cantidad de agua. Entonces, de esa manera, los camellos, por ejemplo, son animales que no necesitan tomar agua todos los días, ¿no? Ellos toman agua y de ahí pues una vez a la semana, una cosa así, ¿no? Porque al estar tan concentrada su orina,
la pérdida de agua es mínima. Es mínima. Ellos ahorran agua de esa manera. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok. Paralelamente a las asas de Henle, tenemos estos vasos rectilíneos. ¿Ven ustedes? Unos vasos sanguíneos rectilíneos que se originan a partir de la arteriola eferente. Después que ya, acá mira, ves los glomérulos renales, se forma la arteriola eferente y esa arteriola eferente luego forma estos vasos rectilíneos que van paralelos a las asas de Henle. Esos son los llamados vasos rectos. Son los llamados vasos rectos. Y estos vasos rectos van a estar siempre en relación con las asas de Henle, ¿no? De tal manera que entre las asas de Henle y los vasos rectos siempre van a haber intercambio de sustancias. Ya sea para concentrar o para diluir la orina, según sea el caso, ¿no? Por ejemplo, en la parte inicial del asa de Henle, que es la parte de la rama delgada, descendente, esta rama delgada o descendente solamente reabsorbe agua. Solamente reabsorbe agua, no reabsorbe ningún otro elemento. Ningún otro elemento. En cambio, en la rama ascendente del asa de Henle, ahí sí se reabsorben solutos, sodio, potasio, etcétera, ¿no? Pero ya no se reabsorbe agua. Ya no se reabsorbe. Esa es la gran diferencia entre la rama descendente delgada y la rama ascendente gruesa del asa de Henle, ¿no? No olvidarse. La rama descendente solamente se reabsorbe agua y no solutos. En la rama ascendente es al revés, se reabsorben solutos, pero ya no se reabsorbe agua. ¿Ok? Entonces, echemos una miradita, mira, echemos una miradita acá. Tenemos, por ejemplo, el tubo, primero el corpúsculo renal. Acá sacamos un pedacito del glomérulo, capilar glomerular, y vemos que su pared presenta agujeros, poros, ¿no? Poros o fenestras. Y luego viene la célula que cubre a estas células endoteliales, que es el podocito. Este es el podocito, que emite, como usted puede ver, el podocito es como un pulpo, ¿no? Tiene una serie de prolongaciones. Y también que se llaman los pies del podocito. Y entre los pies del podocito puede pasar las sustancias. Primero vence acá la resistencia de la célula endotelial, entra la sustancia entre una célula endotelial y otra, eso será un poro, ¿no? Un poro, por ahí entra, y luego llega a la célula del tubo contorneado proximal, ¿no es cierto? Y de ahí se va a la sangre, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bueno, entonces, por la gran cantidad de mitocondrias que tienen las células del tubo contorneado proximal, por eso que realizan una gran actividad, en este lugar es donde se produce la mayor parte de la reabsorción de agua, glucosa, aminoácidos, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces, para aumentar la superficie de absorción, las células del epitelio del tubo contorneado proximal tienen estas prolongaciones de su membrana que se conocen con el nombre de microvellosidades. Microvellosidades. La de tener microvellosidades es aumentar la superficie de absorción. Aumentar la superficie de absorción, ¿ya? Porque como acá le digo, en el tubo contorneado proximal es donde se produce la mayor parte de toda la reabsorción tubular, ¿ya? Luego tenemos el asa de Henle que tiene unas células aplanadas, ya no tienen microvellosidades, fíjate, ya tienen mitocondrias, para que dejen pasar ciertas sustancias, ¿no?
ciertas sustancias, pueden pasar por ese epitelio tan delgado que tiene la ceja. Por ejemplo, en el tubo torneado proximal dejan pasar agua, ¿no es cierto? Dejan pasar agua, se reabsorbe agua. En el tubo colector hay células también cúbicas, más o menos, ya no tienen microvellosidades, ya prácticamente no tienen ninguna sustancia que sintetizar o producir. Pero sí, a nivel del tubo colector, por ejemplo, encontramos unos receptores para el agua. Unos receptores para el agua que se conocen como las acuaporinas. Acuaporinas. Y estas acuaporinas son elementos que se van a activar, ¿no? Que se van a activar en los riñones siempre y cuando haya un mensaje por parte del organismo. ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando una persona tiene sed, ¿por qué una persona puede tener sed? ¿O cuándo aparece el reflejo de la sed? Bueno, cuando ustedes toman poca agua. Ustedes tienen poca agua, hacen actividad física, no sé, y les va a dar sed, ¿no es cierto? Porque la sed es un aviso que los riñones han enviado al hipotálamo. Le dicen, oye, se está quedando sin agua, haz algo, ¿no? Entonces el hipotálamo dice, caramba, ya voy a activar, ¿no? Voy a activar la producción de hormonas que van a producir a su vez una reabsorción de agua, ¿no? Y a la cabeza está la hormona antidiurética, o ADH, o vasopresina, que viene y actúa a nivel, del tubo colector, tubo torneado distal también, ¿no? Ahí existen unos receptores. Hay unos receptores, ¿no? Para la hormona antidiurética y luego interactúan y se produce la aquaporina que sale hacia la membrana del tubo colector y del tubo torneado distal. La función de las aquaporinas es reabsorber agua. O sea, entre más producción de hormona antidiurética haya, mayor será la cantidad de aquaporinas que se expresan en la membrana y mayor será la cantidad de agua que se reabsorbe. De esa manera, el volumen urinario disminuye. Si se trata, por ejemplo, entonces de una persona que está deshidratada, aumenta la osmolaridad de la sangre. Ese aumento de la osmolaridad de la sangre es captado por sensores, ¿no? Que son los osmoreceptores. Los osmoreceptores captan la osmolaridad de la sangre, del plasma, y le están informando de esto al hipotálamo. Oye, la osmolaridad ha aumentado. Entonces, esta persona tiene que tomar líquido. Entonces, ¿qué hacen los, en este caso, el organismo? ¿Qué hace? Activa el reflejo de la sed. Hay un centro de la sed en el hipotálamo. Se activa el centro de la sed y la persona va a querer tener la necesidad de ingerir líquido, ¿no? Para que el riñón pueda cumplir esta función que ya dijimos al inicio de la clase, una función de equilibrar la cantidad de agua, electrolitos que hay en el medio interno, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Jorge, ¿vamos bien o no? Sí, doctor, todo bien. Ya, seguimos. Pero un ratito, permítanme, vamos a pasar ahora a lo que es vamos a pasar ahora a lo que es ya el proceso de formación de la orina, netamente. Un, un minutito, por favor, Jorge, ya, un minutito, ya, ahorita vengo.
Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver ahora, ya hemos revisado un poquito lo que son aspectos anátomo, histológicos y fisiológicos del riñón, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a explicar, ¿no? Ya con más detalle, cómo es el proceso del funcionamiento renal, propiamente dicho, que es la formación de la orina, ¿no? Cómo se forma la orina. Para que se forme la orina, dentro del nefrón, dentro de cada uno de los nefrones, se tienen que realizar tres procesos, que son los que están ahí, ¿no? La filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. ¿Ya? ¿En qué consiste cada uno de ellos? La filtración glomerular consiste en el pasaje de plasma de los capilares glomerulares hacia el interior del nefrón, a nivel de la cápsula de Bowman, ¿no? A nivel de la cápsula de Bowman. Ahí es donde se filtran las sustancias. Ahora se filtra plasma. Ojo, se filtra plasma. O sea, quiere decir que hay elementos que no se van a filtrar de la sangre. Por ejemplo, no se filtran los glóbulos rojos. No se filtran los glóbulos blancos. No se filtran las plaquetas. No se filtran las proteínas. Bueno, algunas pequeñas sí, pero en general no se filtran las proteínas. Entonces, lo que pasa acá solamente es plasma, agua, glucosa, electrolitos, nada más. ¿De acuerdo? Y sustancias de desecho. Y una vez que ya la sangre ya ha sido filtrada, sale por la arteriola eferente. Y por esta arteriola eferente, miren, luego circulan por los capilares peritubulares. Capilares peritubulares, que son capilares que van a localizarse de manera paralela al túbulo renal. De manera paralela. Y entre ellos, mira, entre el túbulo renal y los capilares peritubulares se van a realizar los otros dos procesos en la formación de la orina, que es la reabsorción tubular y la secreción tubular. La reabsorción tubular consiste en el pasaje de sustancias, ¿no? Del interior que ya han sido filtradas previamente, ¿eh? Ya han sido filtradas previamente, y luego van a pasar del interior del nefrón hacia los capilares peritubulares, o sea, hacia la sangre. Se recupera. Entonces, estas sustancias que se reabsorben ya no van a ser eliminadas en la orina. Ya no, porque están regresándose hacia la sangre. ¿De acuerdo? Y el tercer proceso es la secreción tubular, que como ustedes pueden ver, miren, número 3, secreción tubular, es exactamente lo contrario a la reabsorción tubular. Mientras que la reabsorción tubular es el pasaje de sustancias del interior del nefrón, del túbulo renal, hacia la sangre, la secreción tubular es lo contrario. Es el pasaje de sustancias del interior de la sangre hacia el interior del nefrón. ¿Para qué? Para que sean directamente eliminadas en la orina. Las sustancias que se secretan no se filtran ni se reabsorben. De frente se secretan. O sea, de frente van a pasar a formar parte de la orina. De la orina. ¿De acuerdo? Muy bien. Recordemos también el aparato yuxtaglomerular. Les dije, el aparato yuxtaglomerular se localiza acá entre la bifurcación de la arteriola aferente y eferente, acá encima, se localiza el tubo contorneado distal que está pasando por ahí. Fíjate cómo en la pared de la arteriola aferente hay unas células diferenciadas, ¿no? Unas células diferenciadas que funcionan básicamente como sensores. Están sensando, pues, presión, nivel de oxígeno, nivel de CO2, etc. Estas son las células de la mácula densa. Células de la mácula densa. Y a su costadito de las células de la mácula densa se encuentran las células yuxtaglomerulares.
yuxtaglomerulares. Células yuxtaglomerulares, ¿no? Que son las células que van a ser las encargadas de producir una serie de sustancias, que ya dijimos la renina, la eritropoyetina, por ejemplo, ¿no? Ya están en la pared del túbulo distal, las células yuxtaglomerulares. Y digamos, en el intersticio entre la mácula densa y las células yuxtaglomerulares tenemos las células mesangiales. Células mesangiales, que como ya también les mencioné, su función es producir sustancias vasoactivas. Sustancias vasoactivas, ya sea para que provoquen vasodilatación o para que provoquen vasoconstricción. Acá tenemos una figura un poquito más clara, ¿no? Acá tenemos, ¿ves? Las células de la mácula densa, ¿no? Y las células yuxtaglomerulares, ¿no? Las células de la mácula densa, básicamente, ya les dije, son células que se encargan de ser sensores, ¿no? Sensores de presión, de oxígeno, etcétera, ¿no? Y las células yuxtaglomerulares, ya bueno, son aquellas que producen diversas hormonas, ¿no? Entre ellas la renina, la eritropoyetina. Y acá tenemos las células mesangiales, ¿no? Células mesangiales que producen sustancias vasoactivas. Bueno, explicando un poquito más al detalle, la filtración glomerular, ya les dije, es el pasaje de plasma, ¿no? Del interior del capilar glomerular, o sea, de acá, de aquí, hacia el interior del nefrón, atravesando la membrana de filtración, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se logra la filtración glomerular? ¿No? ¿Cómo se logra? Es gracias a la suma algebraica de 3 presiones que están interviniendo a este nivel. Tenemos la primera presión, es la presión del capilar glomerular. Y en realidad es la fuerza de la sangre que pasa por acá, que trata de meter, ¿no? Trata de que se filtre la sangre a través de esta membrana de filtración. Entonces, una presión positiva. La presión del capilar glomerular es una presión positiva. Luego tenemos la presión de la cápsula de Bowman, ¿no? Que siempre ejerce una resistencia, ¿no? Una resistencia al pasaje de sustancias, se opone al pasaje de sustancias. ¿Por qué? Porque acá la presión de la cápsula de Bowman está ejercida por el líquido que está acá adentro, del nefrón. O sea, el nefrón nunca está vacío, siempre está lleno de líquido. Y esa cantidad de líquido que hay dentro del nefrón impide que entre más. Si yo estoy lleno, quieres entrar más, pues te ofrezco más resistencia. ¿No es cierto? Más resistencia. Y esa resistencia ejercida por el líquido que está dentro de la cápsula de Bowman se llama pues la presión, ¿no? Precisamente de la cápsula de Bowman, ¿no? Presión de la cápsula de Bowman. Y en tercer lugar tenemos una presión ejercida por las proteínas. Ya les dije que las proteínas normalmente no pasan la membrana de filtración. Entonces, estas proteínas se encargan de retener agua. Esa es una de las funciones que tiene, sobre todo la albúmina, ¿no? Sobre todo la albúmina. Es una proteína que nosotros tenemos en la sangre y se encarga de realizar, ¿no? La presión oncótica. ¿Aló? ¿Me copian? Me parece que se fue la señal, ¿o no? No, doctor, sí, sí se le escucha. Ahí. Muy bien. Seguimos entonces. Seguimos. Decía entonces que la cápsula de Bowman ejerce una resistencia al pasaje del filtrado, que más o menos es 10 milímetros de mercurio, y la presión oncótica es ejercida por la albúmina. La albúmina que trata de retener agua a nivel de estos capilares glomerulares. Ya, más o menos es 30 milímetros de mercurio. Presión del capilar glomerular más o menos es 50. Entonces tenemos que con una presión de 50 entra la sangre
acá al nefrón, ¿no? Pero tenemos que restarle las otras dos presiones. La presión de la cápsula de Bowman, que es 10, y la presión oncótica, que es 30. Entonces, 10 más 30 sería 40. Habría que restar 40 milímetros de mercurio de la presión del capilar, que es 50. 50 menos 40, 10. Y esos 10 milímetros de mercurio se conocen como la presión neta de filtración. Presión neta de filtración es igual a la presión del capilar glomerular menos la presión de la cápsula de Bowman más la presión oncótica. ¿Ya? Más o menos esa presión neta, les digo, es 10 milímetros de mercurio. Ahora, esta filtración glomerular es un proceso constante, permanente, que se realiza en los riñones. Pero como ustedes ya saben, durante el día, durante todo el día, el nivel de presión arterial fluctúa bastante, ¿no? Entonces puede ser de que en un momento, por ejemplo, baje un poco, en otro momento suba un poco. Entonces, ¿qué hacen los riñones? Frente a una variación de la presión arterial, los riñones tienen la capacidad de autorregularse. Autorregularse. ¿Qué significa eso? Que la filtración glomerular se va a mantener más o menos constante, a pesar que puede haber alguna variación importante en el valor de la presión arterial. ¿Ya? Entonces, los riñones tratan de autorregularse. ¿De qué manera? Miren, acá en el gráfico podemos ver cómo a mayor presión arterial, ¿no? A mayor presión arterial, ¿no? Fíjate, a mayor presión arterial que se registre en el organismo, habrá un mayor flujo sanguíneo renal. Mayor flujo sanguíneo renal paralelo a la presión arterial. Llega un momento en que por sí ya más o menos a los 80 milímetros de mercurio, ya esto ya no es directamente proporcional. Mira, a pesar que, digamos, la presión está aumentando, fíjate, como de 80 sube a 90, 120, 160, llega casi a 180, ¿no? Entonces, pero miren cómo la presión ya no aumenta mucho el flujo sanguíneo renal y por ende ya la producción de orina se va a mantener constante, a pesar que puede haber variaciones de la presión arterial. Esta propiedad que tienen los riñones de mantener constante la producción de su orina se llama autorregulación renal. Autorregulación renal. Pero esta autorregulación tiene sus límites, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los riñones del ser humano, fíjate, el límite inferior sería más o menos 80 milímetros de mercurio y el nivel máximo sería 180. O sea, quiere decir que entre 80 y 180, si la presión de una persona está entre 80 y 180, los riñones van a autorregularse en lo que se refiere a la formación de la orina. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la presión sube demasiado? Más de 180, 200, ya, bueno, se pierde la autorregulación. O antes de llegar a los 80, ¿no? Antes de llegar a los 80, mira cómo a mayor presión arterial, mayor flujo sanguíneo renal, en la misma proporción. Pero llega un momento en que, a pesar que tú inyectas o colocas una mayor presión, ¿no? El proceso de filtración glomerular se va a mantener más o menos constante, ¿ya? Eso se conoce como mecanismo de autorregulación renal, ¿ya? También vemos como a mayor presión arterial, ¿no? En un primer momento, hasta antes de los 80 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo, ¿no? Puede llegar hasta, miren, 600 y tantos, o si la presión arterial, por ejemplo, aumenta, ¿no? Aumenta hasta 80, más o menos, 80. ¿Ya?
que tampoco es una presión alta, ¿no? Es una presión normal, pero luego vean cómo se aplana la curva y se aplana hasta más o menos 180, aproximadamente ahí nuevamente se pierde la autorregulación, ¿ya? Es como una meseta, ¿no? La autorregulación. Entonces, miren, cuando hay un aumento en la presión arterial, ¿no? Cuando hay un aumento en la presión arterial, o sea, llega un volumen muy grande de sangre, ¿no? Se produce una acción refleja por la cual se contrae la arteriola aferente, ¿no? Se contrae la arteriola aferente, disminuye su diámetro, o sea, hay una vasoconstricción. Y eso hace que llegue menos sangre a la arteriola aferente, ¿no? Disminuye la presión del capilar glomerular y este, y se normaliza la presión. Inicialmente estaba un poco alta, la presión se normaliza. Igual ocurre cuando a una persona se le sube la presión, podemos también no dilatar la arteriola eferente. O sea, ya no meternos con la arteriola aferente, sino con la eferente. ¿Cómo podemos lograr una disminución de la presión arterial? Es vasodilatando esta arteriola eferente, para que las sustancias que han pasado por acá se eliminen rápidamente. ¿Ya? Se eliminen rápidamente. Ahora, el caso contrario. ¿Qué pasaría si una persona está hipotensa, ha perdido mucho líquido, mucha sangre, ya está casi en el shock hipovolémico? Entonces, ¿qué hace los riñones? Van a tratar de ahorrar más agua. ¿Cómo así? Mira, va a haber una contracción de la arteriola eferente. ¿Para qué? Para que no salga mucha sangre, se retenga acá la sangre y aumente la tasa de filtración glomerular, ¿no? El otro mecanismo no es con la arteriola eferente, sino con la aferente. Vean ustedes qué pasa con la arteriola aferente. ¿Están viendo aquí? Fíjate cómo se ensancha, ¿no? Cómo se ensancha, cómo se delimita, ¿no? La arteriola aferente. Ok, en este caso, ¿no? En este caso hay una vasodilatación de la arteriola aferente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que llegue la sangre, ¿no? Llegue la sangre y esta sangre pueda, a pesar que es escasa, pueda llegar a perfundir pueda perfundir y de esa manera, al dilatar la arteriola aferente, entra más sangre hacia el capilar glomerular y por ende la tasa de filtración glomerular también va a aumentar. ¿Se acuerdan que les dije que hay sustancias vasoactivas que produce también el aparato yuxtaglomerular? Claro, tenemos las células mesangiales. ¿Se acuerdan de las células mesangiales? Les dije que estas células iban a producir una serie de sustancias vasoactivas, tanto vasoconstrictores como vasodilatadores, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos que todos tienen efecto, la norepinefrina, la angiotensina 1, la endotelina, el tromboxano, todos estos, todas estas sustancias van a actuar, ¿no? Van a actuar, fíjate, tanto en la arteriola aferente como en la arteriola eferente, con más o menos con con la misma función, salvo acá la angiotensina 1, que han puesto 0, ¿no? No se entiende bien, porque luego tiene dos cruces. Entonces, definitivamente hay un incremento en la talla, ¿no? Incremento, en la acción que tiene la angiotensina 1 sobre la arteriola eferente, ¿no? Sobre la arteriola eferente. Otras sustancias son vasodilatadoras, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la acetilcolina, el óxido nítrico, la dopamina, prostaglandina E, la prostaglandina I, la bradiquinina.
¿no? Estos vasodilatadores actúan también, miren, tanto a nivel de la arteriola aferente como eferente. Solo que, por ejemplo, las prostaglandinas solamente actuarían sobre la arteriola aferente, ¿no? Y la bradiquinina actuaría solamente sobre las arteriolas de la arteriola eferente, ¿no? ¿Ok? Porque la aferente no tiene respuesta, solamente es a la eferente. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Bueno, seguimos. Seguimos. Las presiones que les hablé hace un rato, ¿se acuerdan de las 3 presiones que intervienen en la filtración glomerular? ¿Cuáles son la presión? Perdón, la presión hidrostática de la capilar glomerular, la presión de la cápsula de Bowman y la presión oncótica. Estas 3 presiones experimentalmente se pueden medir, ¿no? Yo introduzco un catéter microscópico en las arteriolas, tanto aferente como eferente, podemos medir las presiones de la sangre que pasan por ahí. En cuanto a la presión hidrostática capilar, fíjate, cuando se colocó un catéter en la arteriola aferente, marcó 60 milímetros de mercurio y en la arteriola eferente 58. ¿Por qué baja? ¿Por qué en el extremo aferente es 60 y en el extremo eferente es 58? O sea, hay una disminución en la presión. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, es fácil, ¿no? Es fácil. La sangre entra por la arteriola aferente y de esa sangre, del 100%, se va a filtrar el 20%. El 20% se filtra. Entonces, de tal manera que lo que sale por la arteriola eferente es menos de lo que entró. Es un volumen menor del que entró. Entonces, obviamente, ¿no? Si en el extremo eferente vamos a registrar una sangre con menor cantidad de solutos, ¿no? Obviamente eso se refleja en la presión que se le toma, ¿no? Y bueno, hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia. En el caso de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, fíjate, en la arteriola aferente es 15, la arteriola eferente es también 15, no hay variación. Y en cuanto a la presión oncótica, miren, en el extremo aferente era 21 y en el extremo eferente 33. Acá sí hay un incremento notable, ¿no? De 21 a 33. ¿Por qué? ¿Por qué la presión oncótica tiene que variar? Bueno, básicamente es por la concentración del filtrado, de la orina. ¿Por qué? Porque en el extremo aferente tiene 21 y en el extremo eferente 33. ¿Por qué? Porque como la albúmina no pasa los valores que puedan ayudarle al bebé después del nacimiento, ¿no? ¿De acuerdo o no? Estas presiones, por ejemplo, desde el nacimiento se van a establecer y se mantienen así durante toda la vida. Siempre en el lado aferente, fíjate, la presión oncótica es menor, perdón, en este caso es menor, 21, con respecto a la presión oncótica en el extremo eferente, que es 33. O sea que la presión ha subido. La presión ha subido. ¿Y por qué ha subido? ¿Por qué ha subido? Porque las proteínas que estaban acá, en el extremo aferente, no pueden filtrarse y se van a quedar
tal cual, hasta el extremo eferente, pero lo que sí se filtra es el plasma. El plasma sí se filtra. Entonces, estas proteínas que tenemos aquí y que van a continuar por la vía sanguínea no reciben el plasma. Y al no recibir el plasma, entonces prácticamente la presión que ellas registran es solamente la presión basal. La presión basal. Ahora, en el extremo eferente, ahí sí, la presión aumentó. ¿Por qué? Porque si hay una filtración de agua y las proteínas quedan en la misma cantidad, obviamente la misma cantidad, pero con menos agua. La misma cantidad de proteínas, pero con menos agua. Entonces está más concentrada esa orina en cuestión de proteínas. Y ejercen una presión oncótica más efectiva. Más efectiva. ¿Ya? Este es un modelo experimental que se ha hecho en perros, donde hemos medido, ¿no? Mediante un catéter intra colocado a nivel de la arteriola aferente y otro en la arteriola eferente, se ha podido medir las presiones a cada nivel. Por ejemplo, en el extremo aferente tenemos presión glomerular capilar de 60 y en el extremo eferente 58. ¿No? 58. Ha bajado como le digo, por la cantidad que se filtró. La presión de la cápsula de Bowman sí no varía, siempre es 15. Y la presión oncótica ha aumentado. ¿Por qué? Porque las proteínas, ya les dije, que están acá en el extremo aferente de la cápsula, esta cantidad digamos, de plasma que contiene albúmina es relativamente abundante, pero cuando ya pasan al extremo eferente, por la reabsorción de agua que se da en el tubo coroneo proximal, el ACG le queda con mayor cantidad de agua. Pero ahí se van a reabsorber solutos. Pero la cosa es de que al reabsorber solutos y recibir aporte de agua, entonces se va a producir una sobrehidratación. Una sobrehidratación. Entonces acá finalmente para hallar la presión neta de filtración sería a estos 60 restarle la suma de 21 más 15. ¿No? Y la respuesta es 24. 24 milímetros de mercurio. Cuando nos vamos al extremo eferente, ya esas proteínas están más concentradas. Están más concentradas. ¿Ya? Ya. Ok, entonces acá el rol, de acuerdo a las presiones, tenemos presión hidrostática 58, cápsula de Bowman 15 y presión de los capilares 33. Entonces acá sería 33 más 15, sería 48, ¿no? 48. Y la presión en la cápsula de Bowman es 58. Entonces a esos 58 le resto 48. ¿Cuánto me queda? 10, con signo positivo. O sea que la sangre tiende a pasar del interior del nefrón, del interior de los capilares hacia el interior del nefrón con una presión neta de 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? Acá tenemos, ya con un poquito más de detalle, el proceso de filtración glomerular. Por acá tenemos el espacio vascular, o sea, el capilar glomerular, y por acá el espacio de Bowman. No sé si se acuerdan ustedes, al inicio de la clase, les dije que el gasto cardíaco es más o menos 5 litros por minuto y que en el caso de los riñones reciben el 25% del gasto cardíaco. O sea, si el corazón, bombea 5 litros por minuto, el 25% de eso, ¿cuánto será? El 25% de 5 sería 1.25. O sea, 1 litro 25 de plasma que se está filtrando a través de los riñones. Eso es importante que recuerdes esos valores. ¿Ya? Es importante. Ok, entonces tenemos la presión hidrostática glomerular de 50. A esto se se resta la presión de la cápsula de Bowman, que es 10, y la presión oncótica, que es 30.
¿no? En esta presión oncótica, pues, están las proteínas que se quedan acá en el espacio vascular. Entonces tenemos 30 más 10, 40. Estos 40 hay que restarlo de 50. Y acá tenemos la fórmula que el proceso de filtración, ¿no? Se da con una presión de 10 milímetros de mercurio. ¿Y esto en qué tiempo? ¿Oh? Estos 10 milímetros de mercurio, ¿no? Se dan como presión neta. ¿Y cuánto es lo que se filtra al día? Lo que se filtra es 180 litros al día. 180 litros al día. Usted dirá, pero ¿cómo? 180 es mucho, ¿no? Es mucho. Porque yo, por ejemplo, en un día, yo no orino 180 litros, ¿no? Ni hablar, ¿no? Entonces, algo tiene que ocurrir para que nosotros no perdamos esos 180 litros, imagínate, ¿no? Nos quedamos sin agua. Entonces, esto de acá, no se olviden, es solamente la primera clase, ¿no? Que estamos teniendo. Luego ya, conforme avancemos en las clases, van a ir comprendiendo una serie de elementos más. Por ejemplo, ahí vamos a explicar ya con más detalle por qué son 180 litros al día, ¿no? La cosa es que por minuto, la tasa de filtración glomerular es de 125 mililitros por minuto. ¿Ya? 125. ¿Ya? ¿No? Hay dos formas de expresar la filtración glomerular. O lo expresas en mililitros minuto, 125, o lo expresas en litros día, que sería 180 litros al día. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, mira, la tasa de filtración glomerular es una medida de la función renal. O sea, si un médico, por ejemplo, quiere saber si los riñones de un paciente están funcionando bien o no, inmediatamente le piden una prueba de función renal donde se evalúe la filtración glomerular. Entonces, esa sustancia, esa molécula es la inulina. La inulina es una sustancia que me permite medir, cuantificar de una manera exacta cuánto es el nivel el nivel de filtrado que se produce ya en todos los riñones, ¿no? En ambos riñones. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que la cantidad de sangre, acuérdense, sangre que era el 25% del gasto cardíaco, más o menos, llega de plasma, calculando el plasma, el flujo de plasma renal efectivo es más o menos 600 mililitros. 600 mililitros ¿no? Por minuto llega. Y de estos 600 mililitros, ¿no? Se filtran solamente 120. Se filtra solamente 120. O sea, no quiere decir que todo lo que llega al glomérulo se filtra. No, se filtra una parte. Una parte. ¿No? En este caso, ¿qué porcentaje del flujo plasmático renal se va a filtrar? Bueno, para saber eso, ¿no? Tenemos esta fórmula que dice que la fracción de filtración es igual a la tasa de filtración entre el flujo plasmático renal efectivo, ¿no? Que sale 0.2. Y como está expresado en términos de porcentaje, sería 20%. Esa es la fracción de filtración. O sea, de la cantidad de plasma que llega al nefrón, ¿qué cantidad se filtra? No se filtra todo, solamente una parte, que hemos dicho que es el 20%. ¿De acuerdo? Acá tenemos la histología del riñón, el glomérulo, la arteriola ferente, los podocitos. Ahí está, ¿ven? Los podocitos son como unos pulpos, ¿no? Que están ahí emitiendo sus prolongaciones y tratando de rodear a todos los podocitos, ¿ya? Pero no se ha podido eh, no se ha podido, digamos, establecer, ¿no? Aquí la distribución exacta de los podocitos.
pero sí nosotros podemos observar que sus prolongaciones, ¿no?, forman espacios, como un colador, ¿no? Un colador. Sus prolongaciones forman espacios. Esos espacios sirven para que las sustancias del plasma se puedan filtrar adecuadamente al interior del nefrón. Entonces tenemos los podocitos, que son las células de la cápsula de Bowman, tenemos la membrana basal y tenemos el gas propiamente, las células endoteliales, ¿no? Tenemos tres: los podocitos, la membrana basal y las células endoteliales. Estos tres elementos forman la membrana de filtración o barrera de filtración, ¿no? Encima de las células endoteliales tenemos glucocálix, y este glucocálix tiene cargas negativas, acá está circulando la sangre. Luego viene la membrana basal, luego las células de la cápsula de Bowman, los podocitos, ¿ya? Ahora, las cargas que se forman acá por la cubierta de glucoproteínas, ¿no? Fosfoproteínas, esa carga es negativa. Entonces, por ejemplo, cuando una sustancia, una molécula, también con carga negativa, quiere entrar a la célula para poder saludar, no sé, para poder realizar alguna función, ¿no? Entonces, estas no van a poder porque tienen carga negativa. La carga negativa con la carga negativa se repelen. Pero si tuviera carga positiva, ahí sí. Si tuviera una carga positiva, entonces ahí puede dar esto, ¿no? El glucocálix de la membrana de la pared interna del endotelio pueden corroborar que estas moléculas van a pasar básicamente cuando tienen carga positiva y no negativa. Si tuvieran carga negativa, son repelidas. ¿Ya? Acá lo mismo, vean ustedes, las células endoteliales que dejan unos poros, por ahí se filtra la sustancia. Y también entre los pies del podocito también se establecen zonas de estrechamiento, ¿no? ¿Ok? Nuevamente aquí, las células endoteliales cargadas con glucocálix, la membrana basal y los podocitos. No, acá también los podocitos, miren cómo en realidad no están sueltos, ¿no?, los podocitos, sino que hay proteínas que están haciendo las veces de un puente, ¿no? Un puente de información entre harinas, ¿no? Entre los podocitos, por ejemplo, que forman parte de los riñones, ¿no? La barrera de filtración glomerular está formada por las células endoteliales, la membrana basal y los podocitos. Notan que siempre hay una separación, ¿no? A nivel del endotelio, 70 angstroms, a nivel de los podocitos, 100 angstroms. Lo que ustedes tienen que recordar es que también otro factor que contribuye a la filtración glomerular es la forma de la molécula. Si la molécula tiene forma alargada, se va a favorecer su filtración. Pero si tiene forma redondeada, no. Más bien, no le conviene. Entonces, el glucocálix de las células endoteliales está formado por proteoglicanos y aloproteínas que le dan esa carga negativa propia de la membrana de filtración. Entonces, las moléculas que son negativas, pues realmente tienen dificultades para entrar, pero las positivas no. Las positivas no tienen mayor dificultad. También hay proteínas plasmáticas que se han quedado en el glomérulo, donde también estas proteínas tienen carga negativa, ¿no? Entonces, eso es con respecto al glucocálix. La membrana basal también tiene una consistencia gel, 300 nanómetros de espesor, tiene galículo tipo 4, laminina, ¿no? Odígeno, bueno, etcétera, ¿no? Y básicamente es para mantener una fuerza mecánica determinada, ¿no? Y los podocitos son células epiteliales de la cápsula de Bowman,
tienen ácido graso sulfatados y glucoconjugados, ¿no? Los podocitos tienen esas prolongaciones, acuérdense, y entre las prolongaciones las fenestras o poros. Para la filtración, para que se realice la filtración glomerular, y hemos hablado de las presiones, ¿no? La presión hidrostática glomerular menos la tisular y menos la presión de la cápsula de Bowman. Entonces, hay otros factores que contribuyen en la filtración de una sustancia, como es su peso. Entre más peso tenga una persona, se absorbe mejor. Se absorbe mejor, ¿no? La carga. Si tiene carga negativa o positiva, ¿influye? Claro que sí. Las cargas negativas se absorben mejor que las cargas positivas, ¿no? La forma de la molécula también influye, sí. Las moléculas deben tener una forma, si tienen forma alargada, van a pasar más fácilmente por la membrana de filtración, a que tengan una forma, digamos, redondeada, por ejemplo, ¿no? Entonces, si una proteína tiene un peso alto, por ejemplo, la inmunoglobulina G tiene un peso de 150 kilodaltons y un radio de más de 55 Armstrongs, son excluidas, muy grande, muy pesada. Pero una proteína de bajo peso molecular, como el 40 kilodaltons y radios de 30 Armstrongs más pequeños, entonces no son excluidas, no son excluidas. ¿Ok? Es así, van a firmar, ¿no? Van a firmar una parte de estas proteínas y van a ver cómo se filtra las moléculas, pero no hay problema porque las proteínas no debe haber en orina. Entonces lo que ocurre luego, con el proceso 2, era el pasaje de estas sustancias del túbulo renal hacia la sangre. Estamos recuperando esas sustancias, ¿no? Estamos recuperando esas sustancias. ¿Ya? Ahí está. Con las proteínas, las de bajo peso molecular sí se filtran, pero de ahí se reabsorben totalmente. En cambio, la albúmina no se filtra toda la albúmina, una partecita nomás. Eso también habría que ir a ver, ¿no? Si es que es llena de la bomba 1. Y en el caso de otro ejemplo acá, ¿no? Otro ejemplo con proteínas de alto peso molecular, fíjate, lo traemos por acá. Uy, perdón, disculpen. Ya, acá tenemos las proteínas de bajo peso molecular. ¿Entran? No entran. ¿Ya? Acá la albúmina sí entra un poquito. Las de bajo peso molecular también entran, pero igual son reabsorbidas en un 100%. Entonces significa que normalmente no debemos tener orinar con presencia de proteínas en la orina. Otra sustancia que han probado muy bien para sustentar lo que estamos diciendo es el dextrán. El dextrán es una molécula que tiene 3 tipos de exámenes, ¿no? Con el dextrán se hacen básicamente 3 tipos de exámenes, ¿no? Uno con el dextrán negativo, otro con el dextrán neutro y otro con el dextrán positivo. Esa es la ventaja del dextrán, que puede adquirir cargas de varios tipos, ¿no? ¿Ok? En este caso, si vemos el dextrán con signo positivo, ok, ese es el que mejor se filtra. Porque los otros dos, el que es intermedio y el dextrán carga negativa, no se van a absorber tan eficientemente, ¿no? Porque siempre hay hay una influencia de la carga, ¿no? Una influencia de la carga, definitivamente. Ahora, ¿qué sustancias se filtran libremente en el glomérulo? Sin necesidad de presiones ni tanta cosa. Sin mayor problemas en un riñón normal, pues el agua es el principal elemento que se filtra, ¿no? El agua. Después tenemos el sodio, el potasio, el cloro, bicarbonato, que también pasan fácilmente a la membrana. La glucosa, la urea, la creatinina, la insulina, ¿no? Son moléculas pequeñas.
¿Qué sustancias no se filtran o se filtran poco, ¿no? Las que se filtran poco son la beta 2 microglobulina, la alfa 2 microglobulina y la albúmina, ¿no? Y las moléculas que nunca se ríen, no se ríen para nada. Tenemos las inmunoglobulinas en sus 5 variedades, tenemos la ferritina y tenemos las células propiamente dichas, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos blancos. Igual, ¿no? Así como hemos calculado para el caso del agua, también lo podemos calcular para cada electrolito, por ejemplo, bicarbonato, 24 equivalentes por litro, ¿no? Por litro, ¿no? Entonces, acá se calcula, por ejemplo, con una regla de 3, ¿no? Estos 24.000 equivalentes por litro son, por decirte, para un minuto. Y en un día, ¿cuánto será la carga? Bueno, ok, vemos que la carga es importante, ¿no? Importante de acuerdo a la diapositiva que nos ha compartido en este caso todas las sustancias que vemos acá, ¿no? Bicarbonato, calcio, fósforo, glucosa, urea, creatinina, ¿no? Que son sustancias que se filtran constantemente, ¿no? Constantemente, ¿no? Ya les dije, ¿no? Al inicio de la clase, que los riñones lo que hacen es fácil, ¿no? Si una sustancia está en exceso, se elimina el exceso. Si está en déficit, se ahorra, ¿no? Se ahorra. Bueno, los podocitos, que son los que emiten estas prolongaciones, que son los pies de los podocitos. Por ahí hay poros o fenestras por donde pueden pasar, ¿no? Las moléculas, tranquilamente, sin mayor problema. Solamente las moléculas pequeñas, ¿no? Las grandes no pasan, ¿no? Las grandes no pasan. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que la filtración glomerular depende de la presión capilar glomerular, menos la cápsula de Bowman, menos la presión oncótica? Y salía más o menos 40 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora, esto hay que multiplicarlo por una constante. ¿No? Una constante que es la superficie glomerular, ¿no? Ese es el índice más exacto. Por si puede ser litro por minuto por gramo o por milímetro cuadrado ¿no? de superficie glomerular. Es un poquito más exacto, ¿no? Y esta superficie glomerular, que viene a ser toda la extensión de los capilares glomerulares, está siendo representada por esta abreviatura KF. KF. Y el KF, ¿qué pasa si aumenta? Por ejemplo, las células mesangiales se relajan, ¿no? Se relajan las células mesangiales y aumenta la superficie glomerular. Eso hace, como hay más superficie, entonces hay más área para que entren el plasma y aumenta la filtración glomerular. Aumenta la filtración. Otro determinante, por ejemplo, para la presión del capilar glomerular, ¿no? Si es que aumenta la presión arterial, ¿no? O hay vasoconstricción de la arteriola aferente, también se produce un incremento en la filtración glomerular, la cantidad de sangre que llega. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué pasa si aumenta la presión de la cápsula de Bowman? Por ejemplo, por una obstrucción, ¿no? Una obstrucción a nivel del uréter, un cálculo. Retrógradamente la orina se dilata y acá el mecanismo de la secreción tubular va a sufrir mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo determinar que ya el paciente tiene alteración de la tasa de filtración glomerular? Igual, ¿no? Se le mide, ¿no? Internamente, así como se hizo el experimento en los perros, ¿verdad? Se mide internamente la presión dentro de los nefrones y se va viendo, ¿no? Cuánto es la presión de cada uno de ellos, ¿no? La presión de la cápsula de Bowman sí no varía, ¿no? Es 15, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hay un cálculo, como le digo, una obstrucción, esto se va dilatando, la presión va aumentando, de la cápsula de Bowman también aumenta. Y ya no es 15, será 20, 30. Entonces, y eso, bueno, eso se opone,
¿no? La presión de la cápsula de Bowman se opone a la presión del filtrado. Entonces, disminuiría en este caso la filtración glomerular. Y la presión se opone al filtrado, se opone. Entonces, también su incremento provocaría una disminución de la filtración glomerular. ¿Ya? Bueno, entonces, en resumen, jóvenes, en resumen, para la formación de la orina, todo este es el nefrón al cual lo hemos estirado. Para la formación de la orina intervienen 3 procesos. Con la F, filtración glomerular. Con la R, reabsorción tubular. Y con la S, secreción tubular. ¿Ya? No se olviden la filtración, las sustancias que pasan del interior del glomérulo hacia el interior del nefrón, del túbulo renal, ¿no? La reabsorción tubular, el pasaje de sustancias del interior del maléculo, ¿no? De los capilares peritubulares que están acá paralelamente, pasan, ¿no? Pasan y más o menos esos capilares van a rodear toditito el nefrón en toda su longitud. Y la secreción tubular es al revés de la reabsorción, ¿no? Mientras que la reabsorción pasan sustancias del nefrón a la sangre, la secreción pasa sustancias de la sangre hacia el nefrón. Y estas sustancias ya no se filtran ni se reabsorben. De frente pasan y y lo que sale por acá ya es la orina, ya elaborada, ya formada. ¿Ok? Bueno, preguntas. Yo creo que ya se quedaron dormidos. Jorge, ¿está por ahí? Sí se le escucha, doctor. Sí. Bueno. No hay ninguna pregunta, consulta, algo que no ha quedado claro, algo que hay que remarcar, algo que haya que repetir, que no se ha entendido. Bueno, entonces, jóvenes, Jorge, ¿estás ahí, el delegado? Jorge Alania, ¿estará por ahí? Creo que ya se fue. Bueno, muchachos, entonces, aquí no vamos a quedar, ¿ya? Aquí no vamos a quedar. Con esto ya estamos recuperando la clase del día miércoles. Ahora ustedes tienen clase nuevamente el día lunes, ¿no? El día lunes tienen la segunda teoría, ¿no? Ahí estaremos entonces, ¿ya? Bueno, listo. Entonces continuamos ya de manera presencial. Estaremos continuando las clases el día lunes, ¿ya? Listo, jóvenes. Entonces ahí nos vemos. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Doctor, una consulta. Sí. ¿Podría compartir las diapositivas, por favor, de mi parte con el grupo 2? Que soy la delegada y con el grupo 1. Ya. Orozco. Por favor. Ya. Ahora le mando a Orozco, que es del grupo 2, y a Jorge Alania, que es del grupo 1. Le envió las diapositivas, ¿ya? Listo. Ya, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Quedamos, ¿ya? Chao, chao.